sin duda alguna este tema relacionado con la destitución del alcalde de San Salvador Este, que consiste particularmente en la situación de Ilopango, ha generado muchas reacciones y sobre todo también posturas que van de un lado a otro, y veíamos ahí también la opinión de uno de los concejales. Voy a entrar un poco de fase introductoria a ver cuál es tu impresión con relación a esto que sin duda alguna trajo consigo también posturas de parte del presidente de la República, ¿verdad?, con respecto al tema del archivo PET y otros aspectos que tienen que ver con la POLIPET y por supuesto también con el Instituto de Bienestar Animal. Sí, bueno, este caso es en realidad complejo por la cantidad de instituciones que se ven involucradas, cómo ha desembocado en el nombramiento de un nuevo alcalde. Es discutible el procedimiento, sin embargo, lo único que yo sí le voy a criticar, voy a comenzar por esa parte final, veamos, que es el nombramiento del alcalde. Sí pienso que no se respetó el procedimiento que se debió seguir. Lamentablemente tiene que salir siempre el presidente de la República a poner orden dentro de sus filas de nuevas ideas, y hasta en casos en donde ya son funcionarios públicos que se supone que conocen sus obligaciones desde la Constitución, las leyes, etcétera, y que para eso fueron electos. Sin embargo, pues una vez más el presidente sale a arreglarles la plana y da unas sugerencias. No les llega a decir, miren, pásenle por arriba las leyes y pónganse otro alcalde de la manera menos adecuada posible. Creo que sí hay causales, yo he escuchado diferentes opiniones, pero creo que sí se puede apegar, porque si bien es cierto, ayer, por ejemplo, uno de los concejales decía que la moralidad y la instrucción notorias que exige el artículo 26 de la ley del Código Municipal, puesto que el Tribunal Supremo avaló la candidatura, sí se cumple, pero eso no quiere decir que tú en el tiempo permanentemente sos alguien moralmente notorio y que vas a estar siempre apto para el cargo. Eso es algo que puedes estar perfectamente. En este caso, ¿cuál es la diferencia con el tema, te recuerdas muy bien, de San Miguel, donde un médico fue detenido inmediatamente por haber atropellado un gato? Gatito cuando iba retrocediendo. ¿Cuál es la diferencia en esto? Cuéntame. Bueno, en términos penales, ninguna. Todos tienen que responder, y es que aquí, mira, es que esa responsabilidad por el refugio de Ilopango no se queda nada más en el consejo o en el alcalde o en los directores del refugio, también trasciende a las autoridades del IVA, a la inactividad de la unidad policial, porque es que la Policía Nacional Civil tiene la obligación de prevenir el cometimiento de delitos. Entonces tú no me puedes decir, es que no me abrieron la puerta para entrar. Si la policía sabe cuándo puede ingresar a un inmueble cerrado. Entonces, toda esa obligación, es decir, no puedes alegar ignorancia y trasciende toda la responsabilidad a diferentes instituciones. La diferencia estriba en la justicia selectiva que tenemos en El Salvador y que hemos tenido siempre, que este es un alcalde del partido oficialista que tuvo que ser detenido y probablemente analizar quiénes. Aquí yo voy a muy respetuosamente diferir de la opinión que directamente él no maltrató el animal o a los animalitos o lo que sea que tenían ahí en el refugio, porque no solamente están los peluditos, los perritos, los gatitos, pero también hay otra fauna. Bueno, sí había delito que perseguir. Por supuesto, la diferencia es que nadie sabía qué hacer hasta que el presidente salió a hablar. Es increíble que tengamos una policía que sabe qué es lo que tiene que hacer por obligación constitucional. Tenemos un IVA que hemos visto muy activo y contundente en otros casos, no solamente en ese. Había uno en donde habían unas personas que tenían un perrito inmediatamente y lo tiraron a un barranquito. Y el del gato que te ponía el ejemplo de San Miguel. Y no solamente detuvieron a la persona, sino que lo exhibieron públicamente porque estaban ejemplarizando. Entonces aquí es más grave, porque estás hablando de funcionarios públicos, de empleados públicos, de servidores públicos. Es más grave porque tienen una obligación legal por constitución, por ley, porque ellos se la autoadjudicaron. Si es que si ellos no abren el refugio, ellos no tienen esa obligación, porque para que haya una posición de garante tiene que haber una relación especial. Es como un médico que vos contrataste, un médico de cabecera, y le hablas a las 3 de la mañana y no te quiere contestar y se te murió tu pariente porque no te contesta. El médico tiene obligación porque tiene una posición de garante sobre vos. Igual el consejo, y ahí hay que ver toda la responsabilidad de todos los que no actuaron teniendo la obligación de actuar. Es esta una ley con demasiados alcances que de alguna manera, digamos, muchos se preguntan si es
¿De verdad esto bueno o es hasta cierto punto debería regularse un poquito más cuando se trata de conducir? Yo creo que esta es una buena ley. Estuve revisándola un poco el día de ayer. De verdad que muchas gracias al señor presidente por haber escuchado a la población y haber reaperturado el Chivo Pets en realidad. De corregir su decisión del cierre, ¿no? Sí, para correcto. La apertura de nuevo. Y lamentablemente no lo hicimos con el IVA, que es un instituto importante. Yo creo que no había que castigar la institucionalidad que ejecuta a la ley de bienestar animal, sino que había que sancionar a los responsables, los que no actuaron como debieron actuar conforme a la ley, porque el papel sí les quedó grande. Pero en realidad, si tú lo ves desde otra óptica, Ernesto, los que tenemos mascotas, el hecho de que aprendamos a respetar y a amar nuestras mascotitas nos convierte en mejores seres humanos. Y es que los ciclos de violencia entre las personas y hacia las mujeres, incluso en algunos de los casos o dentro de las mismas familias, comienza por cómo tú tratas a un animalito. Eso va trascendiendo después a cómo tratas a las personas y se convierte en una violencia humana en donde, pues sí, algunas mujeres o algunos hombres también incluso llegan hasta los cementerios a contar las historias. Entonces, no me digas que el hecho de que tú mantengas un hospital como este, que atiende en su primer año casi llegó a 1 millón de atenciones, en su segundo año 1,5 millones, tercer año, en el 2023 1.7 millones, yo creo que o 24, yo creo que este año van a cerrar ya con los 2 millones de atenciones. Es decir, eso es salud mental. ¿Quién debió haber convocado? Yo creo que el Consejo. Para elegir, para, digamos, sustituir, en este caso, el alcalde, ¿no? Yo escuché que habían habido 4 convocatorias al alcalde, y que no asistió. Sin embargo, pues el procedimiento había que seguirlo, ¿verdad? Si él no asistió, lo que sucede es que el Código Municipal nada más te establece los casos de destitución, de suspensión. ¿Y las causales eran? El caso en el que si te procesan por un delito, ellos no nos han dado la acta o el acta de donde decidieron hacer todo este procedimiento, no sabemos cómo se ha hecho. Porque, es decir, puesto que el señor no ha tenido ni la oportunidad de defenderse, podemos intuir que no se le ha oído todavía. Escuché al doctor Julio Valdivieso decir eso ayer. Sí, pero es que si también él no le interesa ejercer ningún derecho, por eso acabamos de tener nosotros reformas en el Código Procesal Penal y penales, en donde las personas ausentes ya pueden ser condenadas hasta en ausencia, porque a veces ya saben del proceso que hay en su contra y lo que hacen es evadir la justicia. Entonces vos no podés exponer la aplicación de justicia a que la persona procesada le dé la gana de presentarse al proceso penal. Entonces aquí si a él había que seguirle un procedimiento, pero a él no le interesa estar porque tiene miedo que lo capturen, porque sabe que ha hecho cosas que no son conforme la ley, muchas de ellas, entonces, ¿qué te queda como consejo? No te vas a quedar sin alcalde ante el evidente abandono de labores. Pero ¿quién de entonces no, la persona que está es la idónea, ¿no? Tal vez no es la idónea, pero entiendo que la legalmente es un concejal. Es un concejal que son electos popularmente también. Entonces, y es del mismo partido. Al final tenés que llenar la vacante, ¿verdad? Yo creo que el procedimiento es lo que se puede cuestionar porque aquí el señor no se exoneró, es decir, no pidió permiso para irse, no es permiso, es exoneración del cargo, no es esa figura la que se usó, tampoco es una suspensión, que es donde el Tribunal Supremo Electoral hubiera tenido que intervenir, tampoco es un caso de procesamiento de delito penal en donde la autoridad informa, miren, está preso, ¿verdad? No se puede hacer una separación entre lo político y lo legal acá. ¿Tú crees que fue más una decisión política o es legal? El caso del nombramiento, pues obviamente es un tema político, pero ya en lo legal creo que la Fiscalía sí tiene mucho que investigar. Ojalá y que el IVA no lo cierren, creo que por cuestión de fondos ahí sí lo van a cerrar. Yo leí muchos comentarios en donde decían, cerraron el Chivo Pets porque el Fondo Monetario, es la afirmación la que yo cuestioné. Algunas voces de oposición dijeron eso, muchos me decían, mira, aquí está es que yo no digo que no esté dentro de la afirmación falsa y maliciosa que se hizo, es que cerraron porque ya no habían fondos y de alguna manera tenían que tapar el entuerto. Es que cerraron porque no hallaron cómo cumplir con los requerimientos del FMI. Es que se inventaron un montón de razones y todas eran las razones, ¿verdad? Al final, si esa hubiera sido verdaderamente la razón, no hubiera reabierto el presidente de la República, aún dándole más
financiamiento, que ojalá que también pueda llegar a Oriente y a Occidente para que le llegue a todo el país. Pero era falsa, es decir, la afirmación que hacía la oposición es que como no saben, se ponen a inventar y se inventan con odio. El problema es que cuando inventan con odio y con soberbia intelectual, ahí es donde dicen cosas a veces que solo se les ocurre porque hay que criticar, y así no funciona. ¿Qué experiencia nos deja a manera de conclusión todo digamos, embrollo en la cual viene como origen el tema del resguardo de estos animalitos? Pero en el caso viene la destitución del alcalde, viene la elección de un alcalde, la intervención del presidente, el cierre y después la reapertura de estas instituciones. El tema de las redes sociales, que me hubiera gustado, porque el presidente dijo 3 lecciones o 4 creo, dijo que había aprendido de esto, ¿no? Sí, pero es que el del alcalde que salió o que quitaron no se reduce nada más al tema del refugio. Ese señor traía ya varios cuestionamientos desde la vez anterior que él estuvo. ¿Iba a salir todo eso a flote? Todo esto iba a salir eventualmente. Esto, digamos, fue como la gota que rebalsó el vaso y donde él ya no se pudo ocultar. Si es que bien dicen que a veces terminan cayendo no por las cosas más graves que hacen, sino por cositas como, o gente verá cositas como esta. Para mí es muy importante el tema de los animalitos, pero qué curioso que sea esto lo que lo quita y lo aparta, y no la gente y la ciudadanía, el voto popular y los mismos del consejo. Es decir, tú no puedes estar limpiándote las manos en que el alcalde no me daba información. Deja un gran mensaje. ¿Qué mensaje a tu parecer que tenemos que estará dejando esto para el resto de alcaldes, por ejemplo? Tenemos que ser más exigentes como ciudadanía y no quitar el dedo del renglón. Y los alcaldes que no crean que se van a seguir, porque allá andan unos alcaldes en Oriente ya se están subiendo otra vez los salarios, y cuando se quejan los empleados los despiden. La alcaldesa aquella que empezó a gritar, bueno, nuevas ideas porque la sigue teniendo dentro de sus filas. Hay otro alcalde que no recuerdo, El Paraíso creo que se llama la alcaldía, en donde se han subido otra vez las dietas y los gastos de representación. Miren, si es que los gastos de representación tienen que justificarse mensualmente, no son complementos de salario, no son sobresueldos. Entiendan eso, pero aquí todos los funcionarios en todos lados, los gastos de representación son los nuevos sobresueldos. Esta situación migratoria, ¿verdad? Especialmente para los salvadoreños, ¿existe o no existe redadas y deportaciones masivas que estén impactando en nuestro medio para poder entrar de lleno con este tema, licenciado? Mire, realmente, Neto, la realidad es que el gobierno lo niega. Pero de hecho sí nos siguen mandando personas deportadas de los Estados Unidos, ¿verdad? Y se dijo, pues desde un inicio, el presidente Trump dijo que se iba a dedicar a determinado tipo de inmigrante, generalmente el que representa un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. ¿Y es así? ¿Se aplica digamos, de forma delimitada ese punto? De hecho, el presidente Trump acaba, el día de ayer, acaba de reformar la ley de inmigración, precisamente para que algunas personas que sí se dedican a trabajar, a hacer sus cosas, a cooperar con la economía de Estados Unidos, que pagan impuestos, que son personas que no representan un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, puedan tener acceso a una green card, o sea, a una residencia. Un consejo, una sugerencia puntual: no diga que sí, dígale al oficial que le está pidiendo que renuncie a su residencia, le dé la oportunidad, le respete sus derechos y lo presente ante un tribunal de inmigración, porque en una corte de inmigración es bien posible de que el juez, que no es un policía, sino que es un juez, es una persona versada en derecho, entonces pueda tomar en cuenta las circunstancias por las cuales esa persona se quedó más del tiempo en su país. Y la otra cuestión es que cuando una persona se queda más de un año por defecto, y así lo dice la ley, que ya se considera que abandonó su residencia, su estatus de residente temporal, de residente permanente. Entonces, la situación es esa, y sí, realmente hay una serie de cosas y redadas en iglesias,
demandas, contrademandas, acciones ejecutivas, todo tipo de situaciones confusas que hoy en la noche son de una manera, en la mañana son de una manera diferente. Son medidas que, por ejemplo, el presidente Trump anuncia. Por ejemplo, el día lunes, el día de ayer fue el día más negro desde el 2022. Se desplomaron los índices bursátiles como el Nasdaq, el Dow Jones, se dispararon. A la baja. Okay. Se dispararon, pero hacia la baja. Y eso es fácil. Y eso es producto de toda esta ambivalente situación. Lo que pasa es que el presidente... Porque está muy tenso todo esto. El presidente Trump se rehusó a decir que no habría una recesión en los Estados Unidos, y eso hizo que todas las inversiones en los Estados Unidos, los mercados internacionales se quedaron así en pánico. ¿Verdad? Y, por ejemplo, hay a nivel de casi que, por ejemplo, los países con los que Estados Unidos toca frontera tienen problemas de índices arancelarios, lo cual hace casi que inviable la exportación de ese tipo de productos, partes, toda clase de bienes y servicios. México, que es el segundo país que tiene el segundo socio comercial de los Estados Unidos, el de mayor importancia. Canadá, pues que por tradición ha sido un amigo, casi como digamos un hermano de los Estados Unidos, también ya ha tomado cartas en el asunto, porque el presidente Trump, y esto no me lo estoy inventando yo, eso está apareciendo en todas partes, en las redes en donde uno se informa y obtiene información casi que en tiempo real, aparece de que el presidente Trump está planeando renegociar las fronteras para adquirir unos lagos canadienses, porque necesita el agua. ¿Qué es lo que detiene en su momento las decisiones más pragmáticas, más difíciles, más duras de esta administración en los Estados Unidos antes de llegar acá y ver las recomendaciones que se les puede dar a ellos, y sobre todo también el tema del TPS en particular? 3 aspectos medulares para desarrollarlo. Vamos a ver. La Corte Federal lo detiene. Lo que pasa es que a través de las proclamas presidenciales sucede que hay ocasiones en que el presidente Trump, que ha firmado cualquier cantidad de proclamas presidenciales, no las que dijo, sino más, son violatorias de derechos constitucionales, y por lo tanto son detenidas por los jueces federales, y asimismo también esos casos van a llegar a la Corte, van a llegar a la Suprema Corte de los Estados Unidos, y ahí pues se va a definir definitivamente si alguna de las decisiones presidenciales del señor Trump violan o no violan la Constitución americana. En cuanto al TPS, pues mire, yo creo honestamente, Ernesto, que hay como una forma así un poco más suave de tratar a los salvadoreños. ¿Sí? Sí, de veras. Es que ha ayudado muchísimo esta relación que se tiene con... Sí. Debe ser un ejemplo de país que ha logrado llegar a combatir el tema de la narcoactividad, el tema de la seguridad y otros aspectos hoy. Todos los aspectos que Estados Unidos... Es una buena carta de presentación. Así es. De hecho nos metieron en una lista que uno no tiene que pasar exactamente por la aduana, sino que puede dar la vuelta. Se le considera a El Salvador un país pues de confianza. Más sin embargo, y el TPS de los salvadoreños no venció. El TPS para venezolanos, que son aproximadamente 600,000 que han huido del régimen de Maduro, ellos van a tener serios problemas porque Maduro no los quiere agarrar, Maduro no los quiere recibir. Entonces, el problema que vemos, que observamos, que esperemos no se dé, no es tanto con que los criminales que hayan cometido delitos graves, cualquiera que sea su nacionalidad, pero específicamente si son americanos, que estas personas
tengan que pagar un delito. Por ejemplo, las personas que pertenecen a Tenderagua no han cometido delito en El Salvador, pero han cometido delito en los Estados Unidos, están siendo procesados. Recordemos que Estados Unidos tiene una base en Guantánamo, en Cuba, en donde tiene una gran cantidad de presos y le cuesta al gobierno de los Estados Unidos $400 millones anuales mantener esa base juntamente con todas las personas detenidas, en donde todavía hay, según estimaciones del propio presidente Trump, hay 30,000 espacios adicionales para que personas que han delinquido, que han cometido delitos graves en los Estados Unidos, vayan y sean trasladados a Guantánamo. Es comprensible el temor de quienes están acogidos al TPS, porque hay un informe que estaba leyendo de la Alianza Américas, que hasta septiembre del año pasado solo habían 130,000 salvadoreños que se habían reinscrito en esa prórroga del 2023. El TPS es... O sea, es comprensible el temor, pero ¿qué pueden hacer para todo el mundo que tiene miedo en los Estados Unidos tiene razón. Y tiene razón porque mira la agresividad con que los agentes del orden, de la ley, en este caso ICE, CBP y los demás fuerzas de tarea que tiene el gobierno de los Estados Unidos actúan con mucho rigor. Entonces es lógico que cualquiera, pues ante estas situaciones, se mire que tenga miedo y que pues no quiera salir de su casa, que no quiera trabajar, que no quiera hacer eso. Es lógico, porque incluso han allanado iglesias, han allanado refugios, han allanado incluso las cortes de inmigración. Cuando la gente va a hacer su proceso o su procedimiento, ¡pum!, ahí está ICE, inmediatamente los detienen. Pero lo que dijimos la vez anterior, ¿qué es lo que se le puede decir a la gente? Tenga listo un abogado de deportación, tenga listo un abogado de deportación.